La vendí. Y no fue una cuenta, fue una parte de mí. Me llamo Martín, tengo 22 años. Y hace 3 semanas vendí la cuenta que me acompañó desde los 19 por $3,500. La cuenta que me ayudó a entender cómo pensaba la gente. La que me hizo reír cuando no tenía ganas. La que me conectó con miles de personas que nunca conocí, pero que sentían lo mismo que yo. Era más que una cuenta. Era mi voz, mi humor, mi forma de ver el mundo. Y un día, me ofrecieron dinero por ella. El mensaje llegó un martes. Un tipo con foto en traje, vio de Growth Jeque y una propuesta directa. Tu cuenta tiene potencial. Yo puedo escalarla. Monetizarla. Solo necesito tu estilo. Al principio pensé que era broma. Le dije que no vendía. Me respondió con un PDF, contrato, cláusulas, ejemplos de otras cuentas que había comprado. Me ofreció $2,000. Le dije que no. Me ofreció $3,500 y ahí dudé. No por el dinero, sino por lo que significaba. Yo estaba estancado. Publicaba, pero ya no sentía nada. La interacción bajaba. Los comentarios eran los mismos. Y yo ya no sabía si valía la pena seguir. Así que acepté. Firmé. Le di acceso. Y cerré sesión. Pensé que iba a sentir alivio. Pero lo que sentí fue silencio. Como si hubiera apagado una parte de mí. Esa noche no dormí. No por culpa, sino por curiosidad. ¿Qué iba a hacer con ella? ¿Iba a respetar mi estilo? ¿Iba a mantener la esencia? O peor, ¿iba a convertirla en algo que yo odiaría? No lo sabía. Y tampoco podía hacer nada. Legalmente, ya no era mía. Ni el nombre, ni el contenido, ni siquiera el sarcasmo que me había hecho crecer. La vendí por $3,500 y por primera vez en años. No tenía nada que publicar. Al día siguiente me desperté como si nada. Me hice café, abrí Instagram y ahí estaba. Mi cuenta, mi nombre, pero no mi contenido. El primer post decía, ¿sabías que el 90% de los hombres fracasan por culpa de las mujeres? Con una foto de un tipo en traje, apuntando al cielo. Y mi nombre en la bio, como si yo lo hubiera escrito. Me quedé congelado. No era solo que el contenido fuera distinto, era que usaba mi estilo, mis frases, mis colores, como si alguien hubiera tomado mi voz y la hubiera distorsionado. Empecé a recibir mensajes. ¿Qué te pasó? ¿Te hackearon? ¿Esto es sarcasmo o ya te volviste coach? Intenté explicarlo. Ya no es mi cuenta. Lo vendí. Pero nadie lo entendía, porque mi cara seguía ahí. Mi estilo seguía ahí, solo que convertido en algo que yo nunca habría publicado. Entré al perfil del comprador. Ya tenía 10.000 seguidores, y todos pensaban que era yo. Publicaba frases motivacionales con tono agresivo, 6 deos de cómo dominar a tu pareja, y hasta vendía un curso de masculinidad. Todo con mi nombre, mi marca, mi comunidad. Busqué el contrato. Lo abrí por primera vez en serio, y ahí estaba. Cedo derechos de uso, imagen, nombre asociado y estilo editorial. Estilo editorial. ¿Eso incluye mis memes? ¿Mis frases? ¿Mi sarcasmo? Sí, todo. Me sentí como si hubiera vendido mi voz. Como si alguien estuviera usando mi cara para decir cosas que yo nunca diría. Y lo peor, no podía hacer nada. Legalmente, él podía publicar lo que quisiera. Y yo solo podía mirar. Ese día entendí que no vendí una cuenta. Vendí una parte de mí. Y lo que más dolía era que la gente pensaba que seguía siendo yo. Los días siguientes fueron raros, como si yo estuviera viendo una versión paralela de mí mismo. Una versión que decía cosas que yo nunca diría. Una versión que se burlaba de lo que yo defendía. Y lo peor, la gente pensaba que seguía siendo yo. Mis amigos me escribían, algunos en broma, otros en serio. ¿Qué onda con tu nuevo contenido? ¿Ya te metiste al mundo de los coaches? Bro, esto no eres tú. Intentaba explicarlo. Vendí la cuenta. Ya no tengo control. Pero no todos lo entendían. Uno de mis amigos, Diego, me dejó de hablar. Me dijo que no podía creer que yo usara mi plataforma para promover odio. Le mandé el contrato. Le expliqué todo. Me dejó en visto. Y ahí fue cuando me di cuenta. No solo había vendido una cuenta, había vendido mi reputación. La cuenta empezó a crecer. Cada día tenía más seguidores, más comentarios, más viralidad. Y yo me sentía más invisible. Me metí a ver los posts
posts. El nuevo dueño usaba mis frases, mis formatos, incluso mis memes antiguos, pero con nuevos textos encima. Era como ver a alguien usando mi ropa, pero diciendo cosas que me daban vergüenza. Flashback. Recordé cuando publiqué mi primer hilo viral. Era sobre ansiedad. Un meme que decía, cuando tu mente corre más rápido que tus pies. La gente lo compartió. Me escribieron cosas como, gracias por esto. Me sentí menos solo. Ese era el tipo de contenido que yo hacía. No perfecto, pero honesto. Y ahora, mi nombre estaba en posts que decían, si tu novia no te obedece, cámbiala. Los débiles lloran. Los fuertes venden cursos. Me sentí sucio, como si alguien hubiera metido palabras en mi boca. Intenté contactar al comprador. Le escribí, ¿puedes dejar de usar mi nombre? Me respondió, está en el contrato. Lo compré todo. Y tenía razón. Legalmente, él era yo. En esa cuenta, en ese espacio. Y yo ya no tenía voz. Intenté explicarlo. Otra vez. Pero esta vez en video. Me senté frente a la cámara. Sin luces. Sin guión. Solo yo, en mi cuarto, con una taza de café frío y una cara que ya no reconocía. Presioné grabar. Y empecé a hablar. Hola, soy Martín. Y si estás viendo esto, probablemente pienses que me volví loco, que me convertí en un coach barato, que empecé a vender humo. Pero no, no soy yo. O al menos, no ese yo. Conté todo. Desde el mensaje que me ofreció los $3,500, hasta el contrato que no leí bien, hasta el primer post que me hizo sentir asco. Hablé por 12 minutos, sin cortes, sin edición. Cuando terminé, lo subí a una nueva cuenta, una que acababa de crear. 0 seguidores, 0 alcance. Le puse de nombre, martin.n.soy.esi. Y esperé. Pasaron horas, luego días. El video tuvo 37 vistas, 2 likes, un comentario que decía, ¿esto es parte del personaje? No, me reí, pero no por humor, por desesperación. La gente no me conocía. Me conocían por la cuenta, por el estilo, por el sarcasmo. Y ahora, ese estilo estaba en manos de alguien más. Me metí a ver su perfil. Tenía 80.000 seguidores. Publicaba 3 veces al día. Historias con frases tipo, los débiles se quejan, los fuertes facturan. Y reels donde imitaba mi voz. Literal. Usaba audios míos antiguos, editados para que dijeran otra cosa. Me sentí como si me hubieran robado la cara, la voz, la esencia. Y lo peor, la gente lo amaba. Comentarios como, bro, te admiro. Este nuevo estilo está bruto. Antes eras gracioso. Ahora eres sabio, sabio, sabio. No sabía si reír o llorar. Me acosté, apagué el celular y me quedé mirando el techo, pensando en cómo algo tan intangible puede doler tanto. No era solo una cuenta, era mi historia, mi evolución, mi forma de existir en Internet. Y ahora, era un producto que ya no me pertenecía. No podía quedarme así, no podía seguir viendo cómo alguien usaba mi nombre para vender ideas que me daban vergüenza. Así que empecé a moverme. Busqué asesoría legal. Un amigo me recomendó a una abogada que trabajaba con creadores. Le mandé el contrato. Le conté todo. Me llamó al día siguiente. Su voz era firme, pero no optimista. Martín, esto está complicado. Le pregunté si podía recuperar la cuenta. Me dijo que no. Le pregunté si podía al menos quitar mi nombre. Me dijo que tampoco. Cediste derechos de imagen, estilo editorial y marca personal asociada. Legalmente, él puede seguir usando tu nombre mientras no lo modifique. Me quedé en silencio. Ella siguió hablando. Me explicó que ese tipo de contratos se usan para comprar cuentas de influencers, que muchas veces el comprador no quiere la cuenta, quiere la identidad. Y eso fue lo que vendí. No vendí una cuenta, vendí una narrativa, vendí una voz, vendí una historia que ya no podía contar. Le pregunté si había alguna forma de revertirlo. Me dijo que solo si el comprador accedía voluntariamente, y que, por cómo estaba actuando, no parecía que tuviera intención de soltar nada. Colgué. Me quedé mirando el contrato impreso. Las letras pequeñas. Las cláusulas que no entendí. Las firmas que puse sin pensar. Me sentí estúpido. Pero más que eso, me sentí invisible. Como si hubiera desaparecido de mi propio espacio. Intenté contactar al comprador otra vez. Le escribí. Solo quiero que quites mi nombre. No quiero pelear. Solo quiero desaparecer. Me respondió. Tu nombre es parte del paquete. Si quieres que lo quite, cómpralo de vuelta. Le pregunté cuánto. Me dijo, $7,000.
y solo si pagas hoy. Me reí, no por humor, por rabia. Le dije que no iba a pagar por algo que ya era mío. Me respondió con un emoji, un pulgar arriba. Y ahí entendí que esto no era solo negocio, era ego, era control. Él no quería mi cuenta, quería mi voz, quería mi comunidad, quería mi historia. Y yo se la había entregado. Apagué todo, pantallas, notificaciones, ruido, y abrí una carpeta que no tocaba desde hacía meses. Se llamaba Ideas Viejas. Ahí estaban todos mis borradores, memes que nunca compartí, frases que escribí en noches raras, capturas de conversaciones que me inspiraron. Era como abrir una cápsula del tiempo, una versión de mí que todavía creía en algo. El primer archivo era un meme que decía: cuando no sabes si estás triste o solo cansado de fingir que estás bien. Lo leí y me dieron ganas de llorar. No por el meme, sino por lo que significaba. Ese era yo. Ese era el tipo de contenido que hacía. No perfecto, no viral, pero honesto. Seguí revisando. Encontré una nota de voz que me mandó alguien hace un año. Me decía: tu contenido me ayudó a salir de una relación tóxica. Me hacía reír cuando no podía ni hablar con nadie. Gracias por existir. La escuché 3 veces y luego me quedé en silencio, pensando en cómo algo tan simple puede tener tanto impacto, pensando en cómo lo había regalado por $3,500 por una promesa de emprender algo más grande. Me sentí pequeño, pero también me sentí real, porque esa versión de mí todavía existía, no en una cuenta, no en un algoritmo, sino en mí. Abrí un documento nuevo. Escribí: Martín. Las 22 años. No coach, no gurú, solo alguien que quiere volver a hablar. Y empecé a escribir, sin pensar en métricas, sin pensar en viralidad. Solo escribí una historia, un meme, una frase, y por primera vez en semanas, sentí que estaba respirando. No tenía alcance, no tenía público, pero tenía algo que no se podía comprar. Mi voz. Escribí algo. No era viral, no era gracioso, era mío. Una historia corta, sobre un tipo que vendió su voz, sobre cómo se sintió invisible, sobre cómo intentó recuperarse sin saber por dónde empezar. Lo publiqué, sin hashtags, sin estrategia, sin pensar en si alguien lo iba a leer, y me fui a caminar. 1 hora después, volví. Había un comentario, solo uno. Decía: ¿volviste? Me quedé mirando esa palabra. Volviste. No decía qué bueno que volviste, ni te extrañábamos. Solo eso, como si alguien hubiera estado esperando. Entré al perfil. Era Diego, mi amigo, el que me había dejado de hablar. Le escribí: sí, pero no sé si soy el mismo. Me respondió: yo tampoco soy el mismo, pero me alegra que estés intentando. Me quedé en silencio. No por tristeza, sino por alivio, porque alguien había entendido, alguien había visto más allá del ruido. Ese día escribí otro texto, sobre cómo confundimos éxito con validación, sobre cómo a veces vendemos lo que más nos representa, por lo que menos nos llena. Lo publiqué, y esta vez hubo más respuestas. Gente que decía: esto me pasó, yo también vendí algo que no sabía que era mío. Gracias por decirlo. No eran miles, no eran virales, pero eran reales, y eso me bastaba. Me puse a revisar mis archivos otra vez. Encontré una idea que había guardado hace 2 años. Un meme que decía: cuando tu voz suena más fuerte en otros que en ti mismo. Lo edité, lo publiqué, y lo dejé ahí. No para que se compartiera, sino para que existiera, porque eso era lo que quería. Volver a existir, sin ruido, sin personaje, sin estrategia. Solo yo, Martín, 22 años, intentando recuperar lo que nunca debí vender. Me escribió, no para disculparse, no para negociar. Me escribió para recordarme que él era yo. Vi que estás publicando otra vez. Solo recuerda que el estilo que usas ya no te pertenece. Leí el mensaje 3 veces, no por sorpresa, sino por rabia. ¿El estilo? ¿Mi forma de escribir? ¿Mi voz? Le respondí. El estilo no se compra, se copia, y tú estás copiando algo que ya no te representa. Me dejó en visto, pero eso no importaba, porque por primera vez no me sentí intimidado. Decidí hablar, no con él, con los demás. Escribí un texto largo, una especie de carta abierta, contando todo, desde el mensaje inicial hasta el contrato, hasta el momento en que me di cuenta de lo que había perdido. Lo publiqué, y esta vez sí se movió, gente compartiéndolo, comentando, debatiendo.
Algunos decían, esto pasa más de lo que creemos. Otros, si vendes tu cuenta, vendes tu alma. Y unos pocos, es tu culpa por no leer bien. No me molestó, porque era verdad, fue mi culpa. Pero también fue una lección, una que nadie me enseñó, una que aprendí perdiendo algo que no sabía que era mío. El comprador me volvió a escribir, esta vez con tono distinto. Si quieres recomprarla, te la dejo en $10,000, pero solo si me das crédito por el crecimiento. Me reí, no por humor, por claridad. Le respondí, no quiero la cuenta, quiero que sepas que no eres yo, y que la gente ya lo está entendiendo. Me bloqueó, y ahí supe que había ganado algo. No la cuenta, no los seguidores, sino el derecho a seguir hablando. Desde cero, con menos alcance, con menos ruido, pero con más verdad, porque al final, lo que más pesa no es lo que vendes, es lo que decides recuperar. No vendí una cuenta, vendí una parte de mí, y durante semanas, me arrepentí, no por el dinero, no por el contrato, sino por lo que pasó después, por ver mi nombre en frases que no eran mías, por recibir mensajes que no merecía, por perder amistades que no entendieron, por sentir que me había borrado a mí mismo. Pero también aprendí algo. Aprendí que la voz no vive en una cuenta, vive en lo que haces con lo que te queda. Aprendí que el estilo no se compra, se construye, se defiende, se pierde y se recupera. Aprendí que el silencio no siempre es derrota, a veces es preparación. Hoy no tengo miles de seguidores, no tengo viralidad, no tengo alcance, pero tengo algo que no se puede comprar, ni vender, ni firmar. Tengo mi voz, otra vez, con menos ruido, con más verdad. Y si estás viendo esto, no te voy a decir que no vendas tu cuenta, no te voy a decir que no firmes contratos, no te voy a decir que no emprendas, solo te voy a decir esto. Antes de vender algo, pregúntate si eso te representa. Y si la respuesta es sí, piensa dos veces, porque hay cosas que no se recuperan, y otras que sí, pero solo si estás dispuesto a empezar desde cero. Yo lo hice, y no fue fácil, pero fue real. Martín, 22 años, no coach, no gurú, solo alguien que aprendió a hablar otra vez.